Buenas noches, amigos y hermanos queridos que nos acompañan en nuestro acostumbrado estudio bíblico de media semana. Estamos de regreso después de una ausencia de una semana y estamos regresando al estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Hemos avanzado ya 3 capítulos y en esos 3 capítulos nos dimos cuenta que la iglesia de Corinto estaba dividida. Ahora, cuando sabemos cuáles son las razones del problema que enfrentamos, estamos más propensos y más aptos para poderlo resolver o solucionar. En los 3 capítulos anteriores, el apóstol Pablo les hizo ver básicamente las 2 razones principales por las cuales ellos estaban divididos. Uno diciendo yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas y otro yo soy de Apolos. Pero Pablo les hizo ver en estos 3 capítulos que las razones principales eran, primero, que no habían entendido el mensaje y segundo, que no habían entendido el ministerio, en qué consistía el ministerio. Entonces ahora los corintios, ya sabiendo las razones de su problema, ahora podían poner en práctica la solución que el apóstol está a punto de darles. Habíamos avanzado hasta el capítulo 4 y verso 5. En esta ocasión nos vamos a enfocar del verso 6 hasta el verso 21 del capítulo 4. En esos siguientes versos, o sea, lo que resta del capítulo 4, Pablo les da el remedio al problema que enfrentaban. Y básicamente se lo da en 3 consejos. El primer consejo podríamos resumirlo en una frase. ¿Quieren terminar con las divisiones? Tienen que deshacerse de la arrogancia o el orgullo. Ahí es donde comienza la solución propuesta por el apóstol Pablo. Desháganse de la arrogancia. En esos 3 capítulos anteriores les había hecho ver que ni él, ni Apolos, ni Cefas eran alguien. No somos algo, había dicho, somos simplemente siervos del Señor, cada uno desempeñando una función diferente. Pablo había usado el ejemplo del que planta y el que riega, pero les había dicho que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino que la gloria debería de ser para el Señor, porque el crecimiento viene del Señor. Entonces, la gloria no es para el hombre, la gloria no es para el predicador, la gloria es solamente para Dios. Y comienza diciéndoles en el verso 6, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado, por amor a mí mismo y a Apolos, y por amor a ustedes, para que en nosotros, en Apolos y en Pablo, aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Entre los corintios habían algunos que se sentían superiores a otros. Nosotros, los del grupo de fulano, somos superiores a los del grupo del otro. Y aquí es interesante porque a propósito he subrayado para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante. El significado de la palabra que ha sido traducida como arrogante, en griego literalmente significa hinchado, inflado, soplado podríamos decir, y envanecido. De ahí donde viene el dicho de se le subieron los humos, o esta persona es tufosa, dicen en Centroamérica. Pablo les está diciendo que ninguno de ustedes se vuelva inflado, hinchado o envanecido sobre otros. ¿Cuándo es que nos volvemos arrogantes? ¿Cuándo es que nos inflamos o se nos suben los humos? Solamente cuando creemos que lo que hemos recibido
ha sido por mérito propio o por esfuerzo propio. Cuando nos olvidamos que si tenemos algo bueno, no es porque lo hemos ganado, sino que porque lo hemos recibido por gracia, sin merecerlo. Y Pablo ya les había hecho ver eso. Todo lo bueno que tenemos ha sido recibido por gracia. Si olvidamos eso, nos empezamos a creer más. Se nos suben los humos. Como dice un conocido refrán, la falsedad, la envidia y la arrogancia son hermanas. Son hijas de la ignorancia. La ignorancia es la madre de la falsedad, la envidia y la arrogancia. Por lo tanto, no olviden que todo lo bueno que tienen lo han recibido por gracia. Desháganse de cualquier actitud de superioridad, de cualquier actitud de gloria personal y aprendan a ver a los otros como iguales. Y como un corolario de eso, no solamente les dice desháganse de la arrogancia, porque con eso no sería suficiente, hay que hacer algo más. Pablo también les dice, adopten la humildad. El apóstol los confronta directamente, diciéndoles en el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas como que si tú te lo hubieras ganado? Pablo está confrontando directamente y al preguntar ¿quién te distingue? Es básicamente ¿quién te juzga como mejor a otros? ¿De dónde has sacado esa idea que eres superior? En otras palabras, Pablo les está diciendo a los corintios, ¿quiénes creen ustedes que son? Como para sentirse superiores. Sean humildes. Para poderse deshacer de la arrogancia que los hacía sentir superiores a otros, tenían que aprender humildad. Porque la humildad no es natural, la humildad es aprendida. Pero cuando la humildad mora en el corazón de los creyentes, ya no hay lugar para sentirse superior, para sentirse mejor, y ya no hay lugar para divisiones. Somos iguales, somos comprados por el mismo precio. Pablo, haciendo uso de la ironía, denuncia la manera en que los corintios se veían a sí mismos como que si hubieran alcanzado ya ellos la cima espiritual de la vida, cuando en la realidad estaban muy lejos de ello. Lo que los corintios tenían era solamente jactancia. Para ellos todo era jactancia. Y en el verso 8, el apóstol les dice, y aquí es donde viene la manera irónica de decírselos, ya están saciados, ya se han hecho ricos, según ustedes, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Pablo irónicamente les está diciendo, ya quisiera que esto fuera cierto, pero no es solamente jactancia. Y en los siguientes versos, porque así se sentían estos corintios, ya no necesitamos de nada más, estamos bien, somos ricos, tenemos todo lo que necesitamos. Pero en los siguientes versos pareciera que Pablo les está diciendo, qué curioso, nosotros los apóstoles hemos sufrido humillaciones, hemos sufrido sufrimientos, mientras que ustedes
se exaltan a sí mismos y se sienten como que ya lo tuvieran todo, como que ya fueran ricos, como que no les falta nada. Esa es una manera irónica de decirle, ustedes solamente se están jactando de algo que no tienen. Entonces, los primeros dos consejos es, ¿quieren terminar con las divisiones? Tienen que deshacerse de la arrogancia y tienen que adoptar la humildad. Aprendan a ser humildes. El tercer consejo, y este es el más extenso que encontramos en estos versos, es Pablo diciéndoles, ¿quieren acabar con las divisiones? Estén dispuestos a sufrir por otros. En el verso 16, Pablo les exhorta a imitarle. Por tanto, les dice, os exhorto, sean imitadores míos. La invitación a imitarle es una invitación a imitarle en su disposición al sufrimiento por amor a otros. Pablo acaba de decir que los apóstoles, tanto él como los demás, habían sufrido por Cristo o por amor a Cristo. Y para ello, lo que Pablo hace es presentarles un contraste entre los sufrimientos de los apóstoles y lo que los corintios se creían ser. Entonces, en los siguientes versos vemos esos contrastes. Por ejemplo, en el verso 9, el apóstol Pablo les dice, nosotros los apóstoles somos exhibidos como criminales, mientras que ustedes los corintios son autoexaltados. Ustedes se creen mucho y nosotros sufrimos como criminales. En el verso 10, nosotros los apóstoles somos vistos como necios, como tontos. Pero ustedes, corintios, se ven a sí mismos como prudentes y como sabios, todo lo opuesto. En ese mismo verso 10 les dice, nosotros somos débiles, ustedes son físicamente fuertes. Nosotros los apóstoles somos sin honra, ustedes se ven como distinguidos y respetados. En el verso 11, nosotros los apóstoles hemos pasado hambre y sed, y ustedes, como dice en el verso 8, se siente que ya están saciados. Nosotros mal vestidos, ustedes saciados. Nosotros maltratados, ustedes respetados, como dice en el verso 10. Nosotros sin un lugar donde vivir, nómadas, sin vivienda, mientras que ustedes se sienten a sí mismos ya ricos. Verso 12. Nosotros trabajando duro, ustedes no. Nosotros siendo ultrajados, ustedes ufanándose. Nosotros siendo perseguidos, ustedes tranquilamente. Verso 13. Nosotros los apóstoles somos difamados en todo. Somos vistos como basura de este mundo, mientras que ustedes se exaltan a sí mismos. Como todo buen padre, ya que Pablo era su padre espiritual, Pablo al decir estas cosas no está pretendiendo avergonzar a los corintios, sino hacerlos entrar en razón. Y aquí usa un verso muy interesante, que es el verbo nuteteo, llegar a tu razón. La consejería nutética consiste básicamente en hacerle entender a la persona dónde está el problema y qué hacer para resolver el problema. Y Pablo está usando ese concepto para hacerlos entrar en razón, para advertirles de las peligrosas consecuencias de sus acciones si ellos no cambiaban su manera de pensar. En el verso 14 les dice eso.
no les escribo esto para avergonzarlos. Les escribo para amonestarlos como a hijos míos amados. No hay ni la menor duda del amor que Pablo tenía por estos hermanos como su padre espiritual. Pablo quería lo mejor para ellos. Pablo sabía que si los corintios persistían en ese camino de creerse la gran cosa, la iglesia habría de terminar destruida y dividida. Y estos hermanos, al tomar partido entre Apolos, Cefas y Pablo, estaban olvidando algo importante. Estaban olvidando quién había sido su padre espiritual. Pablo fue el que les llevó el mensaje del Evangelio. Pablo fue el que les enseñó sus primeras lecciones espirituales. Pablo fue el que los empezó a criar espiritualmente. Y vemos en el libro de los Hechos que Pablo se quedó con los corintios por 1 año y medio. 18 meses predicando el Evangelio y nutriendo los corazones de aquellos que venían a los pies del Señor, instruyéndoles en el camino. Y Pablo les recuerda eso porque les dice: aunque ustedes tengan innumerables maestros, ya sea Apolos, ya sea Pablo, ya sea Cefas o cualquier otro más, algo que no pueden negar es lo siguiente: sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Es triste que, al igual que los corintios, muchos creyentes se olvidan de aquel instrumento que Dios usó para traerlos a los pies de Cristo. De aquel instrumento que Dios usó para llevarles el mensaje de salvación. Pablo buscaba lo mejor para sus hijos en la fe. Y por eso es que les está invitando a imitarle. No se olviden, podrán tener muchos maestros, pero un solo Padre en la fe. La Biblia nos habla de uno de los hijos en la fe de Pablo, que era un verdadero imitador de él. Le llama mi hijo amado. Se llamaba Timoteo. Y este Timoteo no solamente sería el probable portador de la carta, sino un ejemplo de las enseñanzas de Pablo y de la vida de Pablo, mostrado por medio de su propia vida. En el verso 17, Pablo les dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Y aquí no está hablando solamente de un recordar de palabra, sino que al ver la manera en que Timoteo se conducía, podían ver el ejemplo que Pablo les había dado. Pablo podía imaginarse que la visita de Timoteo a los corintios probablemente no sería suficiente para convencer a todos ellos a actuar con humildad y dejar los grupos sectarios, las divisiones que tenían. Así que Pablo les dice: les envío a Timoteo para que en él vean lo que les he enseñado, pero por si acaso hay algunos que se rehúsen a escuchar el consejo, que insistan en los sectarismos, les dice: tengo planes de ir en persona, de visitarlos personalmente para tratar con aquellos
que persisten en su dureza de corazón. En el verso 18 y 19 les dice: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verles pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Al hablar de el poder de los arrogantes corintios, tenemos que reconocer que lo que ellos consideraban poder estaba basado principalmente en su palabrerío o en su elocuencia. Podríamos decir que los corintios eran buenos para hablar, pero malos para vivir. Pensar que porque alguien habla bonito, eso es suficiente. Y Pablo dice: voy a visitarlos para tratar con ellos. Pablo, antes de ir a los Corintios, había aprendido una lección en Atenas. Y esa lección era que no es la elocuencia lo que convence, sino el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que al principio de la carta, en el capítulo 2, él les había dicho a los corintios: cuando yo fui a ustedes, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres o en la palabrería, sino que descanse en el poder de Dios. Ahora se lo repetía con otras palabras. En el verso 20 les dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo los confronta con el dejarse llevar por la elocuencia de los maestros, en lo cual Apolos era un hombre muy elocuente, Pablo elocuente en sus escritos también. De Cefas no estoy muy seguro, pero le está diciendo: no es la palabrería, no es la sabiduría humana, es el poder del Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. Pero como padre espiritual, Pablo no podía evadir la responsabilidad que tenía de aplicar disciplina, si era necesaria, para corregir los problemas de casa. Todo padre sabio hace eso. Y Pablo, como padre sabio, está esperando que los corintios sean listos y aprendan por medio de la razón, que aprendan con palabras y no con disciplina severa. Eso es lo que todo padre desea para que los hijos se corrijan, el no tener que recurrir al castigo. Y Pablo les dice a estos hermanos arrogantes: ¿qué quieren? ¿Iría ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Los dos medios funcionan, pero uno es doloroso. Pablo prefería hablarle como padres a hijos y hacerles entender. Se dividieron por no entender el mensaje, se dividieron por no entender el ministerio, se dividieron por volverse arrogantes. La solución es esta: desháganse de la arrogancia, adopten o aprendan la humildad y estén dispuestos a sufrir por otros. Así como Pablo y los apóstoles sufrieron por amor a aquellos a los que llevaban el evangelio, así Pablo les está rogando básicamente: sufran por otros como nosotros hemos sufrido. Y cuando el creyente
Aprende esas 3 cosas. La arrogancia no sirve. Con humildad, si tengo que sacrificarme por el bien de lo voy a hacer. Entonces la iglesia se mantiene unida. Los sectarismos, las divisiones no caben ahí. Y esta es una lección para la iglesia de nuestros días. Tenemos que vernos como iguales de valiosos, como iguales de importantes, como iguales de necesarios, todos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando eso sucede, la iglesia sana y no hay lugar para divisiones. Entonces Pablo los denunció al principio, pero ahora les da la solución. No basta con solo la denuncia, hay que proveer solución. Y cada uno de los creyentes debe de participar en esa solución. Todo para bien de la iglesia y para la gloria de Cristo. Un cuerpo unido, como dice el dicho, el pueblo unido nunca será vencido. Un pueblo unido nunca será dividido. Así que toma conciencia de estas palabras. No seas instrumento de división. No te creas más de lo que eres. Acepta con humildad lo que Cristo ha hecho por ti y lo que ha hecho por otros. Y busca ser instrumento de unidad en tu iglesia. Que Dios te bendiga y que pases buenas noches.